Dedicaré esta última sesión a la perspectiva lacaniana de psicología crítica. Los orígenes de esta perspectiva se encuentran en el mismo Jacques Lacan y en su rechazo categórico de la psicología. No debe olvidarse que la corriente lacaniana es quizás la más antipsicológica de las corrientes del psicoanálisis. Esto favoreció, lógicamente, su utilización por los psicólogos críticos. El cuestionamiento de la psicología empezó muy pronto en la reflexión de Lacan. Ya en 1936, en su escrito Más allá del principio de realidad, Lacan ofreció una elaborada reflexión epistemológica sobre el cientificismo psicológico. Luego, especialmente en los años 1950, sus críticas de la psicología se centraron en la psicología del yo como forma de psicologización y por ende neutralización del psicoanálisis. Finalmente, desde finales de los años 1950 y en particular durante los 1960, Lacan llevó su cuestionamiento al plano social, político e ideológico. Empecemos por la reflexión epistemológica lacaniana de 1936. En esta reflexión se abordan las relaciones entre la ciencia y la psicología. Se muestra que los psicólogos no realizan un trabajo verdaderamente científico, no practican la ciencia, sino que la adoran, la veneran. Conocemos bien esta veneración en las facultades de psicología. Los psicólogos imaginan que su veneración por la ciencia es ella misma una forma de ciencia, pero obviamente no es así. Venerar la ciencia no es ciencia, sino cientificismo. Este cientificismo es quizás un culto, una religión de la ciencia, una ideología de la ciencia, incluso una pasión por la ciencia, pero no es exactamente ciencia. Los psicólogos no hacen ciencia, sino que se apasionan por la ciencia, la convierten en su bandera y en su estandarte, la invocan, pero no la practican. En los años siguientes, reiterando que la psicología no es una ciencia, Lacan la concibe alternativamente como algo religioso, como un producto de la opinión, como un correlato del oscurantismo y como un error de perspectiva sobre el ser humano. Siendo erróneo, el conocimiento psicológico para Lacan no es exactamente conocimiento. Es más bien una forma de reconocimiento que implica un desconocimiento de lo real. Para el joven Lacan, de 1936, la psicología no permite conocer lo real, ni aproximarse a él, sino solamente mutilarlo. Digamos que lo real no es asunto para el saber psicológico. Este saber, para Lacan, se mueve en el dominio de lo imaginario. La asimilación de la psicología a lo imaginario, que aparece ya en 1936, es una constante en los escritos y en los seminarios de Lacan. En el segundo seminario sobre el yo, de 1954 a 1956, lo imaginario abarca todo lo psicológico. Esta idea persiste en las décadas siguientes, en las de 1950, 60 y 70. En el seminario 23 sobre el Saint-Homme, entre 1975 y 1976, Lacan todavía dice literalmente que la psicología, lo cito, es una imagen confusa que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. La asimilación de lo psicológico a lo especular e imaginario está en el fundamento de una gran parte de la crítica lacaniana de la psicología. Lacan se funda en el aspecto imaginario de la psicología para concebirla críticamente como una ilusión y como una forma de objetivación y de alienación del sujeto. Lacan entiende muy bien que el sujeto se aliena, se pierde a sí mismo en su estudio psicológico al convertirse en un objeto, en el objeto de la psicología, un objeto ilusorio como el yo que se proyecta en el espejo, ese yo que la psicología confunde con el sujeto.
El aspecto imaginario de la psicología es también el que le permite a Lacan advertir la forma tan sospechosa en que todo encaja en las representaciones psicológicas de la subjetividad. En estas representaciones todo concuerda, todo se armoniza, todo se totaliza, como si el sujeto no estuviera desgarrado, escindido, en falta. Esta falta inherente al sujeto, lo mismo que su división, es lo disimulado por los psicólogos. Además de mutilar lo real, la psicología lo disimula, lo oculta y lo encubre. Esta disimulación, típicamente imaginaria, se explica en Lacan porque la psicología, para él, sirve los ideales de la sociedad, los transmite y está afectada por ellos. Los ideales sociales, para Lacan, son los amos de la psicología, pero también los esclavos de la sociedad. Así que podemos decir que la psicología es doblemente esclava. Es la esclava de los ideales, esclavos de la sociedad. A diferencia de quienes creen ingenuamente que la sociedad es gobernada por sus ideales, alguien como Lacan sabe que los ideales de la sociedad son los gobernados por los intereses dominantes en la sociedad. Estos intereses son los amos de los ideales y por ende también de los psicólogos. La psicología, como Lacan lo señala explícitamente, obedece a la ideología y por eso también, en una sociedad como la nuestra, la psicología es una suerte de tecnología humana que sirve a los intereses del capitalismo, del mercado y de la explotación. Al referirse a todo esto, Lacan es muy claro, acercándose a la psicología crítica de orientación marxista. Como ya lo vimos en su momento, Althusser y sus seguidores fueron los primeros que hicieron uso de Lacan para criticar la psicología como una técnica y como una ideología indisociable del capitalismo. Los primeros psicólogos críticos lacanianos fueron althusserianos. Fueron Michel Peugeot en Francia y Carlos Sastre en Argentina, que asimilaron lo psicológico a lo imaginario especular, tal como ya lo había hecho Lacan. Después de asociarse con el althusserianismo entre finales de los años 1960 y principios de los 70, la sensibilidad lacaniana se asoció ya en los años 1980 con las referencias Foucaultianas y las demás del grupo de Julian Enríquez, Wendy Holloway y Valerie Walkerdin, entre otros. En Changing the Subject, Lacan sirve para problematizar lo que la psicología da por sentado. Lacan sirve también para deconstruir al sujeto unitario, para descubrir su congruencia precaria en la identidad burguesa, para reconocer lo imaginario como tal, para volver la atención hacia lo simbólico discursivo y para superar la división entre lo psicológico y lo social a través del discurso y del significante. No hay que olvidar que en la tradición psicológica radical, durante los mismos años 1980, Lacan apareció como un referente también de la psicología crítica en la visión panorámica ofrecida por el mexicano Francisco Gómez Jara. En esta visión de las alternativas a la psicología dominante había un lugar para Lacan, lo cual es muy significativo. Hasta los años 1980 no hay un empleo sistemático de Lacan en la psicología crítica. Habrá que esperar hasta los años 1990 para ver cómo la perspectiva lacaniana se impone en la psicología crítica, especialmente a través del trabajo del británico Ian Parker. Este psicólogo crítico, el más importante e influyente en la actualidad, ha insistido repetidamente en que el potencial de Lacan para la psicología crítica estriba en su condición de psicólogo barrado, en su lado antipsicológico y extrapsicológico, en su exterioridad con respecto al campo psicológico, en su carácter irreductible e inasimilable a la psicología.
Todo esto haría que una propuesta lacaniana de psicología crítica resista mejor a su reabsorción y recuperación por la psicología, en comparación, por ejemplo, a propuestas como las vygotskianas y holzkampianas, que terminaron disolviéndose totalmente en el campo psicológico. Ian Parker utilizó primeramente a Lacan entre 1991 y 1992 para deconstruir la psicología y para perturbar sus fantasías de conocimiento, generalización, predicción y control. En los años siguientes y hasta ahora, Parker ha seguido utilizando intensivamente a Lacan para criticar aspectos puntuales de la psicología, como su individualismo, su abstracción de lo simbólico, su carácter esencialista, su oposición entre el interior y el exterior, su propensión a objetivar al sujeto y también unificarlo al sujeto dividido, su desconocimiento de lo simbólico y su participación en la realidad imaginaria del capitalismo. En el año de 2009, en la revista Annual Review of Critical Psychology, dirigida por el mismo Ian Parker, hubo un hermoso número coordinado por la irlandesa Carol Owens y dedicado enteramente a Lacan y a la psicología crítica. Se reunieron ahí, en este número, varios textos en los que se consideró de maneras muy diversas el potencial de Lacan para la psicología crítica. Revisemos rápidamente algunos artículos de este número especial que son una muy buena muestra de la forma en que Lacan es empleado actualmente por los psicólogos críticos. Por ejemplo, tras admitir la diferencia irreductible entre el gran otro de Lacan y lo social político de la psicología crítica, Annie Rogers encuentra la convergencia entre ambos campos en la brecha, en el acto y en el deseo. Podemos decir entonces que la convergencia está paradójicamente más en la distancia que en una síntesis que solo podría ser imaginaria. Sin embargo, al mismo tiempo, la convergencia entre la psicología crítica y el psicoanálisis lacaniano, para Annie Rogers, parece estar más en la práctica que en la teoría, más en la enunciación que en el enunciado, más en el nivel de la verdad que en el del saber. De modo análogo, Bill Roper concibe el psicoanálisis lacaniano como una práctica de lo real, difícilmente asimilable a la psicología crítica y al ambiente universitario en el que se desarrolla, pero que por eso mismo puede permitirle a la psicología crítica rectificar algunas de sus deficiencias y reforzar su potencial crítico. La psicología crítica, para Roper, se reforzará con eso que le es tan ajeno como el psicoanálisis lacaniano. Por su parte, interesándose más en lo simbólico discursivo que en lo real de Lacan, Peter Braney, Brendan Gow y Anna Madil adoptan la teoría lacaniana de los 4 discursos para criticar la psicología y el orden social, así como también para concebir la subjetividad de un modo no psicológico. Para estos autores, la ventaja principal de los 4 discursos es su abstracción, que los vuelve inasimilables a la psicología, refractarios a cualquier psicologización, a diferencia de lo que ocurría con diversos conceptos freudianos. Una vez más, como en Roper, en Rogers y en el mismo Ian Parker, el atractivo de Lacan para la psicología crítica estriba en su carácter irrecuperable para la psicología. Si el psicoanálisis lacaniano resulta irrecuperable para la psicología, es ciertamente por su aspecto antipsicológico, pero también por su visión más compleja del sujeto. Esta visión permite considerar simultáneamente diversos aspectos que las distintas psicologías aíslan y consideran de manera fragmentaria y unilateral. La psicología clásica y la cognitiva, por ejemplo, tienden a solo ver aspectos imaginarios, mientras que el conductismo lo reduce todo a lo real, o más bien a un real objetivado y así neutralizado. Y, por su parte, la corriente psicológica discursiva se limita generalmente a lo simbólico del discurso. Por el contrario, en Lacan,
Lo real, lo simbólico y lo imaginario se abordan siempre al mismo tiempo, sin concentrarse en uno y hacer abstracción de todo lo demás. Esta visión lacaniana permite criticar las visiones simplistas y unilaterales de la psicología. Fue al menos lo que yo argumenté en el artículo que escribí para este número especial dedicado a Lacan y a la psicología crítica. Otro artículo del mismo número al que deseo referirme ya para terminar es el del belga Jan de Vos, quien utilizó a Lacan para criticar puntualmente diversos aspectos del famoso experimento de Milgram. Las nociones lacanianas le permitieron a Jan de Vos denunciar cómo procede la psicologización en este experimento y cómo en él, además, se delata el funcionamiento de la psicología como un discurso universitario y como una herramienta de control tecnocrático. Posteriormente, con sus libros sobre la psicologización, la neutralización y la digitalización, Jan de Vos habrá de convertirse en uno de los principales psicólogos críticos lacanianos de la actualidad. Lo mismo en el artículo de Jan de Vos, que en el mío y en los demás que hemos revisado, la teoría psicoanalítica de Lacan interviene como un recurso teórico para criticar la psicología y no como un objeto de la crítica. Es raro que el psicoanálisis lacaniano sea criticado por sus adeptos en la psicología crítica. Esta falta de autocrítica es una deficiencia que la corriente lacaniana comparte con las demás corrientes de la psicología crítica. Es verdad que la psicología crítica es el retorno crítico de la psicología sobre sí misma, pero hay siempre un punto ciego, inmune al cuestionamiento. Es quizás el ojo con el que se mira.